El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, sean todos bienvenidos en esta hora al estudio bíblico de hoy. Estuvimos viendo las 7 dispensaciones bíblicas. Y a manera de complemento quiero compartir con ustedes algo que me parece muy importante, y es entender de manera general las 4 fases de la venida de Cristo. Y les invito para que hagamos una oración. Maravilloso Rey, qué hermoso es poder estar, habitar y vivir en tu presencia. Gracias te damos en esta hora por la revelación de tu palabra. Gracias por los hermanos que nos apoyan y nos acompañan en este proceso. Gracias a ti, Espíritu Santo, por ser nuestro maestro, nuestro guía, quien nos instruye y nos enseña para la gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema lo he llamado las 4 fases de la venida de Cristo. Y es necesario que tú y yo podamos diferenciar entre la primera y la segunda venida de Cristo. Sabemos que la primera pertenece a la historia y que tuvo lugar hace casi 2000 años. Pero la segunda parte pertenece a la profecía, pertenece al estudio de la palabra de Dios profética, que tiene que ver con su venida futura. Considero, amados, que es necesario darnos cuenta de que la segunda venida de Cristo no constituye un solo evento. Más bien, tiene lugar a lo largo de un periodo de tiempo y de acontecimientos que vamos a estar mirando y que tiene 4 fases o etapas. En el lenguaje original del Nuevo Testamento, la palabra normal para venida significa una presencia o un venir juntamente. La palabra utilizada es la palabra parousia, que ustedes ven en la parte inferior, que significa presencia, llegada o venida. Lo maravilloso es que en el Nuevo Testamento se utiliza con el significado escatológico del segundo advenimiento de Cristo. Así que esta palabra es utilizada con frecuencia y se utilizó en el pasado para expresar la llegada de un rey y de la visita que seguía a esa llegada. Incluso en la lengua castellana se utiliza la palabra venida de esta manera. Por ejemplo, la venida de Cristo a Galilea tuvo como resultado la curación de multitudes. Y aquí no significamos solamente la idea de que Él llegó a Galilea, sino que también Él tuvo un largo periodo de tiempo en esa región y que pasó ese tiempo en aquella zona haciendo milagros. Cuando pensamos, hermanos, en la segunda venida de Cristo, deberíamos pensar también entonces en un periodo de tiempo, más bien que en un evento aislado. ¿Me van a entender? Este periodo de tiempo entonces tiene
4 etapas que son las siguientes y que ustedes pueden ver en la imagen. Número 1 tiene un principio, 2 un curso, 3 una manifestación y número 4 un clímax. Así que vamos a desarrollar el tema sobre estos 4 tópicos. Número 1, el principio de la venida de Cristo. Como tú y yo sabemos, ese principio es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, o lo que conocemos también como la venida de Cristo por sus santos. En esta venida, Él vendrá en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y juntos recibiremos al Señor en el aire y entraremos en la casa del Padre. Y sabemos que esto podría tener lugar en cualquier momento, pues la Escritura afirma que es un acontecimiento que ocurre en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un instante de tiempo. Vamos a mirar qué nos dice la palabra al respecto. Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, hay una coma, las primicias, que son los santos que resucitaron con Él y se dieron a ver en Jerusalén luego de la resurrección del Señor. Luego los que son de Cristo en su venida, y este versículo es un texto extraordinario que amerita un estudio particular, pues en este periodo habrán otras resurrecciones de muertos en Cristo, de lo cual no vamos a hablar ahora. Pero dice la palabra de Dios, versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. También la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han fallecido de la cruz de Cristo hasta nuestros días, creyendo en Cristo, creyendo en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros muertos, que dice no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y culmina diciendo: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esa es la primera parte. Ahora, número 2, hablemos del curso de la venida de Cristo. La segunda etapa, que es el curso de la venida de Cristo, entonces incluye varios aspectos. En primer lugar, en el cielo ocurren cosas extraordinarias y maravillosas, como será el tribunal de Cristo. Cuando todos los que durmieron en Cristo y los que estemos vivos hayamos sido transformados y llevados al tercer cielo, seremos juzgados ante ese tribunal para recibir los premios
que como creyentes recibiremos de Él por nuestro fiel servicio. Dice Primera de Tesalonicenses 2:19, hablando el apóstol Pablo: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y en el 23 del capítulo 5 dice también: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, otro evento que probablemente debiera de incluirse en el curso de la venida de Cristo luego del arrebatamiento es no solamente el tribunal, sino también la cena de las bodas o la boda misma del Cordero con su iglesia. Por su localización en el libro de Apocalipsis, sabremos que tendrá lugar antes de que Cristo establezca su reino sobre la tierra y reine con nosotros, su iglesia, por 1000 años. Así que lo incluyo aquí en este estudio, aunque no se utilice la palabra venida en relación con este suceso, y espero explicarme. Dice Apocalipsis, capítulo 19, del verso 6 al 9, lo siguiente. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que, amados, aquí encontramos entonces que mientras que estos eventos están teniendo curso en el cielo, la tierra experimentará un tiempo de tribulación que dura 7 años, dividido en 2 periodos de 3 años y medio. Los primeros 3,5 años se conocen como el principio de dolores y los últimos 3 años y medio como la gran tribulación. Este será un periodo entonces de 7 años durante el cual Dios derramará sus juicios, y que se conoce también como el día de la ira del Señor. Y esos juicios se desplegarán ante nuestros ojos con una intensidad continuamente creciente. Es decir, cada vez será más difícil la situación en este periodo de la tribulación. En Daniel capítulo 9, 27, que es otro estudio que uno puede hacer acerca de la semana 70, que es la que falta en el calendario profético de Dios y se cumple en el periodo de los 7 años de la tribulación, dice el versículo 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y nos está hablando del anticristo, quien al comienzo de esta semana 70 establece un pacto con Israel, reconstruye el templo y restaura el culto mosaico de sacrificios, etcétera, por 3 años y medio, los primeros 3 años y medio. Porque dice el versículo: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es el mismo personaje que conocemos como el anticristo. Esto lo que nos dice, amados, es que la última mitad de este periodo, la gran tribulación, estará caracterizada por un tiempo de angustia sin precedentes en la historia de la humanidad, y por unos desastres de una severidad verdaderamente aterradora.
Ahora hablemos entonces de la tercera parte de la venida de Cristo, hablando de su manifestación para iniciar su gobierno mesiánico de 1000 años desde Jerusalén. Esta tercera fase es la manifestación de la venida de Cristo. Él regresa a la tierra con todo su poder y acompañado de sus santos, la iglesia, para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores por 1000 años. Si ustedes notan bien, el arrebatamiento no va a ser presenciado por el mundo en el sentido físico. Y como todos sabemos, tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la humanidad se dé cuenta, millones de personas habrán desaparecido literalmente de la faz de la tierra. Sin embargo, en su venida en gloria, todo ojo le verá cuando Cristo venga a reinar y a establecer el final del juicio de este periodo de la gracia, en donde establecerá su reino desde Jerusalén sobre todas las naciones de la tierra. Pero allí, amados, todo ojo le verá y verá cuando Cristo venga a reinar. Por ello es que se le llama la manifestación de su venida. Esta es entonces la tercera fase de su venida. Leamos Mateo 24:3. Aquí los discípulos alrededor de Cristo, antes de ir a la cruz, se reúnen con él para preguntarle acerca de su venida. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En el versículo 27 del mismo capítulo dice, contestando Cristo todas sus inquietudes, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en el verso 37, para no estudiar todo, agrega: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero hay más información en 1 Tesalonicenses 3:13 en cuanto a la amonestación, no solo para nosotros en la era de la iglesia, sino para los que pasan por la tribulación. Dice 1 Tesalonicenses 3:13: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Así que el énfasis está en el periodo de la tribulación. También 2 Tesalonicenses 2:8 nos dice, hablando de la venida de Cristo, su parousia, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Eso ocurre inmediatamente, la iglesia es arrebatada. El inicuo es el anticristo, a quien el Señor, al final de los 7 años, dice: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En el tema anterior vimos el juicio de la bestia, del falso profeta y de las naciones de la tierra en el retorno de Cristo en gloria para iniciar el reino milenial. También, amados, en 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mire qué interesante, amados. Es que Pedro aquí está haciendo referencia a la manifestación gloriosa de Cristo
luego de los 7 años de la tribulación, tal y como a ellos, a Jacobo, a Juan y a Pedro, les fue anticipada esa visión en el monte de la transfiguración, que usted puede leer en el Evangelio de Mateo. Pero Zacarías, capítulo 14, en el Antiguo Pacto, veamos lo que nos dice también. Zacarías 14, versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies, hablando de Cristo, en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Allí se reunirán los ejércitos para pelear contra el Cordero, y el Cordero les vencerá. Así que, amados, es un tema mucho más profundo, pero estamos viendo lo de manera general. Así que, en cuarto lugar, hablemos entonces del clímax de la venida de Cristo. La última etapa, el clímax, el cenit de esta venida de Cristo, será, amados, al final del milenio, con la destrucción del cielo que hoy conocemos y de la tierra en la cual hoy habitamos. Este evento sigue al reino milenial de Cristo sobre la tierra. Y a ese evento es que el apóstol Pedro hace referencia en su segunda de Pedro. Vamos a leerlo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Dice primero aquí, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y note, dice sin embargo, el verso 10, pero el día del Señor, y ya estamos hablando de su retorno en gloria, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y está hablando después del milenio. Hoy, sin embargo, amados, muchos tienen por tardanza la promesa del Señor. Hoy muchos dicen que el Señor no viene, que no habrá un juicio establecido, y preguntan, mire, leamos. Dice el verso 3 del capítulo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, es decir, los finales, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, en el diluvio universal. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que el verso 9 agrega, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, mas que todos procedan al arrepentimiento. Así que, mis amados hermanos, en este capítulo de segunda de Pedro 3, leemos que en los últimos días surgirán burladores que negarán la probabilidad
de la venida de Cristo. ¿A qué aspecto de la venida se están refiriendo? ¿Se refieren acaso al arrebatamiento? Indudablemente no, porque lamentablemente hoy en día hay muchos que ni siquiera saben que va a haber un arrebatamiento de los santos. ¿Se estará refiriendo a la segunda venida de Cristo a reinar en gloria con su iglesia por 1000 años? No. Y es evidente que no es esto, sino que todo el contexto indica que lo que ellos están ridiculizando, habiendo habitado en el milenio bajo el gobierno justo del rey, al final millones de ellos se convertirán también en obradores de maldad. Y se refiere al último juicio entonces supremo de Dios sobre la tierra y a lo que muchos denominan el fin del mundo. Sin embargo, el argumento de los burladores es que no tienen nada acerca de qué preocuparse. Dicen: Dios no ha intervenido jamás en la historia y tampoco intervendrá en el futuro. Y así que entonces, la mayoría de los hombres hoy sobre la tierra y en ese entonces se creen que son libres para continuar en sus malvadas palabras, en sus malvadas acciones y para incrementar el pecado en sus vidas. Pedro, sin embargo, da respuesta a la burla de ellos, señalando un tiempo después del reino milenial de Cristo, cuando los cielos que vemos hoy, la tierra que conocemos hoy, van a ser finalmente totalmente destruidos. Y esto, por supuesto, entonces, amados, es el clímax de la venida de Cristo en conjunto. Luego de la destrucción de esta tierra y de este cielo, Dios creará, sin embargo, muchas cosas más, pues Él es un Dios creador. Y nosotros por la eternidad con Él gobernaremos sobre las galaxias, los planetas, todo lo que Él quiera crear nuevo y que está, por supuesto, en su sola potestad. Amados, esa será entonces la introducción final al estado eterno de toda su creación maravillosa. Damos gracias al Señor, amado, porque a grosso modo ese es su panorama. Su venida entonces, 1, por la iglesia; 2, vendrá en gloria para establecer su reino; 3, al final del milenio; y 4, el establecimiento eterno en los nuevos cielos y la nueva tierra que Él traerá a existencia. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, yo estoy consciente de que explicar estas cosas no es sencillo. Por supuesto, para algunos tampoco es fácil entenderlas. Pero te damos gracias, Señor, porque el panorama bíblico es perfecto y completo. Y el trato que tú estableciste con el hombre desde el Edén hasta el milenio culminará con una nueva creación, con una nueva tierra y con nuevos cielos, donde por la eternidad morará la justicia. Gracias, Señor, porque hemos entendido que tu propósito eterno se basó antes de la fundación del mundo en la necesidad de proveerle una ayuda idónea a tu Hijo, esa ayuda que se llama la iglesia, esa iglesia que somos hoy nosotros en la dispensación de la gracia, y que en breve, luego del tribunal de Cristo, seremos la esposa del Cordero para reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad sobre los nuevos cielos y la nueva tierra que a ti te plazca traer a existencia. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. Quiero dar gracias a los hermanos que han tenido a bien hacer un aporte económico voluntario para nuestro ministerio, que valoran el trabajo que estamos haciendo y sienten, como dice la palabra, que el obrero es digno de un salario. Gracias, hermanos, a todos ustedes que con generosidad lo están haciendo
para ayudarnos en el sostenimiento ministerial. Gracias también a los hermanos que nos acompañan, se han suscrito en YouTube y estamos creciendo, estamos cerca de 7.500 miembros y les ruego su oración por eso. Gracias también por los hermanos que se unen a nuestro canal de WhatsApp, en donde tenemos un grupo fuerte de estudio bíblico, en donde escuchamos sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, en donde respondemos también muchas preguntas, oramos por las personas y enviamos los materiales escritos de cada uno de los temas en lo posible que vamos subiendo a la red. Al mismo tiempo que cada uno recibe individualmente la invitación para ver cada uno de los estudios. El número del WhatsApp ya usted lo vio allí y esperamos que también sienta el deseo entonces de añadirse a este glorioso grupo de estudio. Quiero agradecerles de todo corazón su compañía, los comentarios que me hacen hermanos a través del WhatsApp y a través de la caja de comentarios de YouTube, donde expresan su gratitud por la manera como este ministerio explica las cosas y como las enseñamos conforme únicamente a lo que está escrito. Así que muchas gracias a todos y oro para que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y nos dé la salud para seguir haciendo su perfecta voluntad, de seguir entregando estos materiales para su gloria y para bendición de sus vidas. Que el Señor, amados, les continúe bendiciendo. Muchas gracias.